que dice conmigo, el que filtre eso, que se agarra los machos. Seguro que filtra una pelea dentro del vestuario. Mourinho lanzó un mensaje sonriente en rueda de prensa que, según el plató, en realidad iba dirigido a una sola persona, el vestuario, y terminó con una advertencia sobre un lado suyo que pocos quieren ver de vuelta. Vamos por partes. Hoy Mourinho ha estado... Hoy otra vez, está tranquilo, ¿eh? Sí, Joder. es No es el de la entrevista, que estaba mejor, pero oye... la versión 2.0 de momento de Mourinho. Yo no descarto, y él tampoco, que conforme vaya pasando el tiempo y algún que otro suceso... Van a dar un mensaje. Los árbitros, bien. Cuando empiezan siempre espero que bien, luego ya analizo las cosas y cambia. Edu, el nuevo Mourinho, esto ya la cosa... ¿Qué tal? Es muy listo. ¿Es listo? ¿En qué? Es ¿Por muy qué? listo. Pues igual que se enfadó en la primera etapa porque había un filtrador, hoy lo dice de cara a risa. Creo que uno, Edu. ¿Cómo? La primera etapa, un filtrador. Es que el problema de la primera etapa es que solo él, de su lado, apuntaba solo a un filtrador. ¿Quién? Y me da tanta rabia volver al pasado en eso que me enciende. No, pero yo Es no. bonito Es que recordar. Lo filtradores... has dicho tú, lo has dicho tú. No, claro, él apuntaba a Iker Casillas como filtrador, pero es que había 25 filtradores. Había un no No filtrador. había uno. No, había 25 filtradores de corto. Y luego había filtradores que dirigían entrenamientos. En el cuerpo técnico. Había filtradores que dirigían entrenamientos, que no solo eran los futbolistas los que filtraban. Mourinho se Cuando ya enfada. se desata la guerra, filtraban de todos los lados. Había varios topos de todos lados. Sí. Esto es así. Que sí. Y es verdad que llegó a dar una Lo que alineación dice, falsa. lo que dice Mourinho, lo que ha contado Tomás Roncero es que Mourinho explota y la guerra estalla, que tú mismo lo dices, cuando se entera que alguien filtra una alineación. Ahí. Y ahí Contra el es Barça, cuando- ¿no? Contra el Barça era, ¿o no? Contra el Barça en el autobús, justo antes de 2 horas antes de llegar al estadio, 3 horas antes, eso se filtra. Después de Y ahí eso, es cuando estalla la guerra y cuando es lo del topo y tal, y se busca el topo. Que en todos los vestuarios no hay uno. Hay muchos, eso ya lo sabemos. Pero que ahora Mourinho, que está listo, que se ha adelantado, y no es un mensaje a los periodistas. A ver quién tiene mejor información. Es un mensaje al vestuario. Y entonces llegó la advertencia más directa de toda la rueda de prensa, envuelta en una broma. Es un mensaje al vestuario. Evidente. Porque el vestuario, el jugador que habla con periodistas, que habla con nosotros, con el mensaje de Mourinho ahora se lo va a pensar 2 veces. Porque Mourinho sonriendo es muy Es que decimos, simpático, pero enfadado. es que Mourinho persigue al filtrador. Normal que le persiga. Claro. O sea, vas a jugar un partido contra el Barça. Es una traición. Vas en el autobús y un jugador del Madrid filtra alineación para ayudar al Barça. Claro. Es que no es que busque Mourinho al filtrador. Tiene el club entero que buscar al filtrador que perjudica al equipo. Digo yo. Y nosotros Nuestro trabajo buscar, es y nosotros, Pero es normal y que nosotros Mourinho buscar al jugador que lo al final el filtra. chiringuito no lo filtra nadie hasta las 12. La guardamos hasta... No, pero eso- ¿entendéis que? es una Que gran- no es que es una Mourinho busca al filtrador. ¿Y por qué ¿Y tiene cómo que no ser le va a un jugador? buscar? ¿Y por qué tiene que ser un jugador? Hombre, normalmente eso es más fácil que lo haga un jugador. Bueno, sabemos que... Bueno, que- bueno. Ah, bueno, solo cada uno jugador. sabe lo que En sabía. ese caso, sí. En ese caso era un En ese jugador. caso, digo que en ese caso lo estés orientando hacia un jugador. Pero que siempre se piensa que son los jugadores y muchas veces no son los jugadores. Paco Bullo, ¿tú filtrabas, Paco? Yo te llamaba a ti todos los días, José, te llamaba José. No había móviles, Yo no había móviles. decía, José, de portero Bullo. El único fijo, el único fijo. ¿Tú estás de acuerdo con las filtraciones, Paco? No, yo creo que no es bueno para el grupo, José, no es bueno para el grupo. Creo que le hace un flaco favor que tú filtres una alineación porque el rival se va a enterar y puede... yo 2 horas de ventaja tiene. ¿No? 2 horas de ventaja tiene. Si es un Sí, autobús. pero puedes preparar algo, porque igual si hay un entrenador que da la alineación en el vestuario, como los hay, igual te hace un cambio en el autobús. Buah. No, pero eso ya no existe. Buah. Mourinho... Los periodistas tienen que conseguir filtradores No, ese es nuestro trabajo. en los Claro, vestuarios. Y es claro. maravilloso, me Y va el encanta. filtrador. Mourinho tiene que encontrar al topo y nosotros tenemos que encontrar al topo para que nos cuente cosas. Claro. Pero es buenísimo. es el juego. Los buenos O sea, periodistas son nuestro los que trabajo es conseguir topos. Exactamente. Que Y que nos Mourinho cuenten se cosas. prepare, Y que vamos a es estar así, todos es la vida. buscando. Pero el otro Claro, día- normal. el otro día- Los topos están en la Se topera, ¿no? necesita Pero, todos pero, sitios. pero no hacemos bromas. No, esto es es serio. una realidad. Claro. El entrenador tiene que impedir que haya filtraciones y el periodista conseguirlas. Correcto. O sea, sí. El otro día dice Mourinho, Sí, claro. yo antes de venir estaba planificado, pero tengo toda la información de lo que pasó dentro. Una cosa que se refería es, porque claro, él sabe que se filtra la pelea de Valverde y Tchouaméni, que se filtra, que eso nunca se filtraba. Esas cosas se sabe que han pasado siempre, pero nadie se atreve a contar una pelea interna. Y como diciendo, eso no va a ocurrir conmigo. Porque claro, si alguien, eso es que es traición al vestuario. Porque eso, todos los vestuarios sabemos que durante el año hay peleas. Y resulta que esa sale, porque alguien la cuenta, pero no hubiera salido. tiene que ir en Claro. 1-1. No, A ¿qué es lo ver, que dice esa conmigo? El silla que de filtre ruedas, eso, ¿eh? que se agarra los había machos. una ambulancia Seguro por que ahí, filtra una que pelea había dentro del silla de vestuario. ruedas. No, pero no, al margen es una. Mourinho muy sé lo que está intentando, que te voy a decir, no porque podemos. el que filtra, yo soy periodista, cuando me han contado cosas yo he encantado, pero tú sabes que eso al final es malo para el grupo. Entonces, A ver, lo que así quieres lo es que dice, vayan todos pero al medio. lo dice Y el mensaje más revelador de toda la comparecencia llegó al final, cuando alguien le preguntó directamente sobre su propio cambio.
En broma Mourinho, pero el mensaje llega al vestuario, la broma. Claro, ¿Cómo va esto? claro. ¿Estabas tú, Diego? Sí. ¿Quién le pregunta? Le pregunta Miguelito de COPE. De la COPE, sí. Y le dice, lo vamos a ver, como haciendo referencia a que le han contado gente dentro de Valdebebas cómo está o cómo es el nuevo Mourinho. Y Mourinho la coge al vuelo, Sí, es verdad. le contesta y al final, cuando se despide de la rueda de prensa, lo vuelve a ver. A Miguelito ya echaba 2 de la Ciudad Deportiva. Vamos a... Y eso que era para elogiarle, pero cuidado. Así la secuencia. Venga. Por lo que muy divertido. Dicen mucha de la gente que trabaja en el club que le ven mucho más tranquilo que en su primera etapa. Vemos reflexivo, comedido. Quería preguntarle si... Me has dicho una cosa interesante ya. Tienes contacto con gente que trabaja aquí. De eso vivimos los periodistas o intentamos vivir, porque si no... quería preguntarle si es así, si usted se ve también más tranquilo. Yo pienso que sí, me siento desde hace años. No solamente ahora que he llegado aquí. Me siento más tranquilo, más controlo de mis emociones. Este tiene contacto. Muchos. Mira, en cuanto hablen bien. El día que meto mierda, yo... No hable mal. Te refieres al entorno, ¿eh? Claro, Los que trabajan ahí. fuente. Los que trabajan en el club, si hablan bien, vale. El día que rajen, ese día tenemos un problema. Que hablan con Miguelito. No dice que tiene un problema Miguelito, sino lo dice de los que trabajan de los filtradores de dentro. Dice, me valen los filtradores, filtrad, pero solo bien. Claro. Para elogiarme, lo dejamos pasar. A ver, Marco Benito. Marco Benito estuvo el viernes en la rueda de prensa de Mourinho también. Y llevo la primera parte del aviso a filtradores. No fue así, Marco. Sí, le consultamos el 11 inicial que iba a utilizar contra el Español y ya le dejó caer. El que tenga los mejores contactos será el que la dé. Y no sé si casualidad o no, yo creo que ningún medio de comunicación acertó ese primer 11 que fue a sacar en Cornellá. Nadie dio a Bellingham. A Bellingham no lo dio nadie porque era el último en llegar. Estamos medio de vacaciones. Con Bellingham no se engañó todo. No, porque no era. Pero espero que la demos mañana. Bellingham Gullit era una posición. Contra el Español, primer 11 de Mou. El primer 11 de Mou. Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos. Contactos tendrán todos, a ver de vosotros cuál es el que tendrá mejor contacto. Los jugadores saben ya quién juega. Yo no soy de esconder. El modo como trabajo no es de esconder. Ellos lo saben. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará. Yo no voy obviamente a decirla. Es muy listo. ¿Por qué? Porque corta de raíz la primera rueda de prensa de la temporada, corta de raíz. Porque eso le llega a los jugadores. Y da un toque a los jugadores y dice... Yo creo que a Murillo le da igual que se filtre el 11 contra Español. Pero por si acaso el día del clásico, del día de la Leticia en final de Champions, dice corta de raíz el primer día y es un mensaje a los jugadores. Ni si os ocurra filtrar el 11, que estoy atento. Sí. Entonces, a lo mejor dentro de 2 horas, tal, como diciendo, yo estoy ahí. Estoy ahí. El que tenga dudas, el jugador que tenga dudas va a hacer pum y voy a dejar el móvil. Yo estoy de acuerdo, ¿Seguro? yo estoy de acuerdo, Edu, pero a mí lo que me sorprende, o no tanto, porque han pasado muchos años y con la edad uno se vuelve más reflexivo que pasional, salvo yo, que es al revés. Yo lo que me sorprende, en positivo, de verdad, lo digo en serio, es el gesto, el tono. Veo un tono irónico, agradable, sonriente. Pero que el mensajito es claro. Lo veo claro, pero el tono el tono sí, pero dice. Perdóname. Cuando vayan mal dadas, está avisando. Pero de que, antes decía. Ahora buen rollo, pero ya veréis. ¿Tú recuerdas cómo era? Sí. Que era un pisacharcos. Yo le llamaba Te pisacharcos. dijo, cuando pisacharcos te ve mucho, dice, sí, estoy tal, no sé qué, los años pasan, y te dice, pero el ADN es el ADN, te dijo. Pues no esperes ahora a un Mourinho. Los jugadores me han protegido. Lo he vuelto a decir. De mi lado oscuro. Pero si se portan mal, saldrá el otro lado de Mourinho. Claro. Y eso es el. Es que Mourinho, en todas las declaraciones, lo que quiere es hacer equipo, hacer una comunión. Sabe de dónde viene, sabe lo que pasó el año pasado y quiere resolverlo y que sea un equipo, un bloque y que haya comunión con el Bernabéu, que eso es otra de las cosas en lo que ha enfatizado. ¿Qué ocurre? Que lo que no quiere son mensajes que distorsionen esa comunidad que quiere crear entre el equipo y Valdebebas y él mismo. Queda precioso. Una rueda de prensa que combinó tono relajado y sonriente con un mensaje estratégico de fondo mucho más serio. Vale la pena analizar cada capa con calma.
El contexto histórico sobre la primera etapa de Mourinho en el club es importante para entender la sofisticación de su enfoque actual. Reconocer que en aquel momento se enfocó públicamente en un solo señalado, mientras en realidad existían múltiples fuentes de filtración desde distintos sectores del club, ayuda a explicar por qué esta vez decidió cambiar completamente de estrategia. En lugar de señalar públicamente a un culpable específico, prefiere lanzar un mensaje colectivo que genere incertidumbre entre todos los posibles responsables. La lectura sobre que su declaración funciona como un mensaje dirigido específicamente al vestuario y no como una simple respuesta a periodistas curiosos sobre quién tiene mejores fuentes es una interpretación táctica inteligente. Al comunicar con tono desenfadado y sonriente que ya conoce información interna sensible, sin revelar exactamente cuánto sabe ni cómo lo obtuvo, genera un efecto disuasorio mucho más efectivo que una advertencia directa y seria. La ambigüedad sobre el alcance real de su conocimiento probablemente pesa más en la mente de cualquier jugador tentado a filtrar información. El detalle sobre la pelea interna filtrada es particularmente revelador, porque señala un cambio real en la cultura de discreción del vestuario respecto a temporadas anteriores, que ese tipo de conflictos internos, que según se reconoce siempre han existido en cualquier plantilla profesional, empezaran a trascender públicamente, sugiere una fractura de confianza interna que Mourinho parece decidido a revertir desde el primer día de su gestión. El experimento deliberado sobre la alineación filtrada, descrito directamente por el periodista que lo vivió en primera persona, es un ejemplo concreto y verificable de esta nueva estrategia en acción. Usar la propia rueda de prensa como terreno de prueba para observar qué información termina filtrándose y de qué fuentes. Es una forma sofisticada de mapear los canales de comunicación no autorizados dentro de su propio entorno de trabajo. Y la declaración final sobre haber sido protegido de un lado más oscuro de su propia personalidad en el pasado, combinada con la advertencia condicional sobre que ese lado podría resurgir si el comportamiento del entorno no es el adecuado, es quizás el momento más honesto de autoconocimiento público que ha ofrecido en mucho tiempo. Es un reconocimiento implícito de que su temperamento más confrontacional de etapas anteriores sigue siendo parte de su carácter, simplemente mantenido bajo control mientras las circunstancias lo permitan. Al final, lo que queda de esta comparecencia es la imagen de un técnico que ha aprendido, con el paso de los años, a comunicar advertencias serias a través de un tono aparentemente ligero, combinando la calidez pública que proyecta hacia la prensa con un mensaje de disciplina interna mucho más firme dirigido exclusivamente a quienes realmente necesitan escucharlo. Vale la pena reflexionar también sobre lo que significa en términos de gestión de grupo que un técnico decida abordar este tipo de problemas de confianza interna desde el primer día de la temporada, en lugar de esperar a que la situación se agrave con el paso de las semanas. Es una estrategia preventiva que reconoce que las dinámicas de vestuario se establecen muy temprano y que corregir comportamientos problemáticos desde el inicio es mucho más efectivo que intentar revertirlos una vez que ya se han normalizado dentro del grupo. Y el propio experimento sobre la alineación filtrada, aunque presentado de forma casi anecdótica, revela una faceta interesante de cómo los entrenadores de máximo nivel utilizan la información y la comunicación como herramientas de gestión estratégica, mucho más allá de las decisiones puramente tácticas sobre el terreno de juego. Es un recordatorio de que la gestión moderna de un vestuario de élite requiere tanto inteligencia emocional como conocimiento futbolístico puro. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que esta nueva versión más calmada de Mourinho se mantendrá durante toda la temporada? Déjalo en los comentarios.